mata al dragón y rescata a la princesa. Digo esa frase y eso suena así como Mario Bros, ¿no? Como Mario Bros. O como un videojuego. Bueno, hay una persona que una vez se le preguntó cómo él diría que se trata la gran historia de la Biblia y la persona dijo, se trata de matar al dragón y rescatar a la princesa. Porque en el principio nosotros vimos una serpiente que vino y tomó a la creación del Señor y la sedujo y la desvió del Señor. Y luego al final en Apocalipsis nos encontramos que aparece otra vez una figura, en este caso como un dragón, y el Señor mata al dragón y rescata a la princesa que es su esposa. Entonces, obviamente, esto es muy ilustrativo y es hasta un poco gracioso, y la historia de la Biblia no podríamos resumir en una palabra, en una frase tan así, suena demasiado gamer. Pero realmente tiene una historia donde podemos nosotros trazar temas en la Biblia y poder mirarlo a la luz de toda la Escritura y darnos cuenta que la Biblia tiene una sola historia. No son pequeñas historias desconectadas, sino que todas las historias están hiladas para manifestar lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Es el plan de redención y lo vemos desde distintas matices. De hecho, el tema de la serpiente también es un tema que podemos ver que se traza desde el principio hasta el final de la Escritura, pero cómo Dios nos liberta de esa realidad. El gran panorama de la Biblia que nosotros estamos estudiando, lo que conocemos como teología bíblica, nosotros lo estamos viendo bajo un solo tema. El tema que estamos viendo en cuestión es el reino de Dios, el reino. A través del reino estamos viendo cada uno de los libros de la Biblia o todo el panorama de la Biblia teniendo ese tema del reino desde el principio hasta el final. Ahora mismo nos encontramos o vamos a introducirnos en el asunto de el reino parcial. Cuando hablamos de la palabra parcial, ¿a qué nos referimos? A una parte, exactamente. Entonces no vamos a ver el reino completo, el reino no se ha completado. El reino fue prometido, lo que estuvimos viendo la semana anterior, y ahora vamos a ver el reino parcial, parcialmente desarrollado, pero luego vamos a ver cómo ese reino se acerca a nosotros y cómo tenemos esperanza de que ese reino venga y se establezca plenamente. A este paso, mis hermanos, al paso que hemos ido durante esta última enseñanza, pensaríamos que nunca vamos a poder pasar a todos los demás libros de la Biblia porque hemos estado en Génesis nada más. No hemos quedado en Génesis, de Génesis no hemos salido. Y hoy una vez más voy a tocar un poquito de Génesis y voy apenas a tomar algo de Éxodo. Pero prometo que vamos a ir un poco luego en adelante, más avanzando más rápido, porque no nos vamos a detener, sino que simplemente en Génesis encontramos la base que nos presenta todo esto y ahora lo que vamos a ver son los grandes rasgos teniendo en cuenta los demás 65 libros de la Biblia. Pero aclaro una vez más, no vamos a verlos todos, solamente vamos a citar algunos de ellos. Algunos de esos libros van a cobrar más protagonismo porque tienen algo puntual que decirnos y que nos señalan y nos ayudan para conectar esta historia, esta idea del reino que la vemos en toda la Escritura. Así que el propósito no es ser detallistas, sino abarcar el argumento del gran panorama de la Biblia. Y recuerden, el reino de Dios es la premisa, el tema que estamos viendo. Hasta hoy, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto que esta promesa de reino se compone de 4 elementos, pero hasta ahora nada más hemos visto 3, que son el pueblo, la tierra y la bendición. ¿Recuerdan dónde vimos eso? ¿Dónde se nos habla de pueblo, tierra y bendición, los 3 juntos? ¿Con quién? Aún no. ¿Dónde lo hemos visto? Hemos visto antes que hay una tierra, pero ¿dónde vemos que se habla de bendición, de tierra y de pueblo? En Abraham, ¿cierto? Que se nos dice que el Señor que hará de él una nación grande. ¿Qué más nos dice? Que lo bendecirá y le dará una tierra, ¿cierto? Así que le da el Señor esto, pero ¿qué es un reino? ¿Qué le hace falta a un reino para que sea reino? ¿Un qué? Un rey. Y hasta ahora no hemos visto la figura del rey. Hasta ahora no ha aparecido la figura del rey. Entonces, se está aclarando el asunto. En el principio el Dios creó al pueblo, lo vimos en Adán, en Eva. El Señor les bendijo, lo puso en una tierra. Cuando ellos caen, aparentemente perdieron todo este privilegio, pero luego lo vimos en Abraham como el Señor les vuelve a dar una promesa, pero falta el rey, porque Dios está teniendo relación con su pueblo, cercanía con su pueblo, pero no hay una manera como que Él se establezca continuamente para Él ser el Dios en medio de su pueblo. Eso tampoco lo vamos a ver hoy, pero por lo menos estamos apuntando hacia allá. Como su nombre lo indica, mis hermanos, esta sesión nos enseña
este reino parcial, no es un reino completo. Y los 4 elementos mencionados, ahora sí la tabla, por favor, los vemos en la siguiente tabla. El pueblo de Dios, por ahí dijeron que le tomen foto, tranquilo, pueden tomarle la foto. No voy a avanzar tan rápido. El pueblo de Dios lo vamos a encontrar, hermanos, de Génesis 12 a Éxodo 18. Es decir, la promesa, recuerden, la promesa incluye pueblo, la bendición de Dios, el lugar que Dios les dio y el rey de Dios. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el pueblo de Dios? De Génesis 12 a Éxodo 18. Esa parte la voy a ver a grosso modo el día de hoy. La siguiente, que tiene que ver con el gobierno y la bendición de Dios, lo encontramos de Éxodo 19 a Levítico 19. Eso lo vamos a ver la semana entrante, creo que junto con el lugar y la tierra de Dios, que va de Números a Josué. Y posteriormente el rey de Dios, que lo vamos a ver de Jueces a Segunda de Crónicas. Como Jueces nos está presentando una figura de alguien que está siendo dado, enviado por el Señor, usado por el Señor para que represente y conforme a la manera como Él actúe, conforme a Dios, hacia el pueblo le va. Recuerden que los jueces y también los reyes tienen esa connotación. Conforme ellos se comporten con su Dios, así le va al Señor. Por eso siempre resumen la actitud del pueblo con esa frase. Y este hombre hacía lo agradable ante los ojos de Dios o hacía lo desagradable ante los ojos de Dios. De manera que cuando hacía lo agradable se entendía que el pueblo del Señor estaba guiado por este líder y estaba viviendo en un tiempo de agrado delante del Señor y por supuesto también con lo contrario cuando no actuaban de esa manera. Así que, como les he dicho, vamos a ver hoy solamente el pueblo de Dios desde Génesis 12 hasta Éxodo 18. Génesis 12:2 nos dice, haré de ti una nación grande. Solamente me voy a basar en esa parte de lo que Dios le dice a Abraham en su pacto. Vamos a ver solamente esa parte, cuando Dios le dice que va a ser de él una nación grande. Está hablando del pueblo, está hablando de personas. También luego vamos a ver que en Éxodo 6:7 le va a decir al pueblo, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así que tanto la promesa como la posterior afirmación que se da en Éxodo no es un cumplimiento pleno y total, sigue siendo parte del cumplimiento parcial. Yo quiero que ustedes tengan esto en mente, mis hermanos, porque a veces tenemos presente con que Israel era el pueblo de Dios y de repente se equivocó y pasó esto. Y es la misma idea que tenemos de conectada cuando decimos Adán y Eva se equivocaron y entonces nos pasó esto. Es que esta gente son de una u otra manera representantes y muestran la misma condición nuestra delante del Señor. Ahora, cuando vemos del pueblo de Dios, no podemos verlo solamente a la luz del Antiguo Testamento señalando netamente a Israel. Tenemos que pensar, Dios está haciendo un plan de salvación. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Entonces el pueblo no podemos verlo que era un pueblo allá y luego se convierte en un pueblo acá. Es el pueblo que el Señor va a rescatar. Desde la caída, el Señor está haciendo su plan de redención para salvar a su pueblo. Entonces estamos viendo un cumplimiento parcial. Dios quiere un pueblo para sí. Aquí estamos viendo cómo se empieza a gestar este cumplimiento de Dios tener un pueblo. Pero vamos a ver cómo el cumplimiento se da más pleno cuando venga nuestro Señor Jesús y Él venga a ser este que hace tabernáculo entre nosotros y Él hace que nosotros podamos ser su pueblo. Así que el plan de Dios empieza con un cumplimiento parcial de Él acercar a unos para que sean parte de su pueblo. ¿Con quién empieza? ¿Con quién empieza esta promesa a hacerse o a materializarse? Con Abraham e Isaac. Abraham primeramente, posteriormente su hijo e Isaac. Abraham e Isaac. Dios le prometió a ellos hacer un pueblo numeroso. Le prometió a Abraham que iba a ser un pueblo numeroso de él. Pero hay un problema, mis hermanos. Cuando Dios llama a Abraham, ¿recuerdan ustedes qué edad tenía Abraham? ¿Cuánto? 75. Más o menos, ¿no? Cuando lo llamó. Cuando se materializa la promesa tenía 100 y la esposa 90. Tenía 75, o sea, por más o menos ese tiempo la promesa en tardarse en cumplirse, en que Dios la cumpliera, pero cuando usted piensa 75 años, usted diría, bueno, en un hombre pudiera aún él procrear, ¿cierto? Sabemos que biológicamente eso es posible, pero tiene que ser la mujer en este caso más joven y tener la capacidad de procrear. Pero él tiene una esposa y le lleva como 10 años a la esposa, o sea, 65 más o menos. ¿Sabe usted que a los 65 es un qué? Es posible, tendría que ser un milagro, ¿no? Es un imposible ante nuestros ojos. Es un imposible.
Así que desde ya nosotros vemos desde el principio que Dios hace una promesa y siempre cuando Dios promete algo, hay un imposible. Hay un imposible. Ahora, quiero aclarar que estamos hablando de esta imposible para que se haga un pueblo de Dios. Y lo digo porque entonces usted pronto puede, no, yo quiero aclararlo por si acaso hay alguno que está despistado. Va a decir, ok, era imposible que yo pagara la luz, pero para Dios no hay nada imposible. Yo no estoy hablando de ese imposible. Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo estoy hablando, mis hermanos, que una persona venga a ser parte del pueblo de Dios es un imposible. No hay una posibilidad en nosotros para querer, para poder desear a este Dios. Él tiene que hacer esa obra en nosotros. Hay un imposible que Él nos pone para que sea desafiado. Sería imposible, básicamente, ante nuestros ojos, que un hombre de 100 años con una señora de 90 años tengan un hijo. Es casi un imposible. Pero Dios ha prometido. Y lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él promete, lo cumple. Piensen por un momento, mis hermanos, en nuestros tiempos. Imagínense a una señora de 90 años caminando por la sala de un hospital o de una clínica. Y le digan, señora, ¿para dónde va? La sala geriátrica queda por acá. No, yo voy para la sala de maternidad. Ah, vine a ver a su nieto, a su bisnieto. No, yo soy la embarazada. ¿Se imagina usted lo curioso y lo gracioso que sería eso? ¿Se imagina usted lo absurdo que suena eso? Una señora de 90 años con todas sus arrugas, no quiero decir más nada más sus arrugas, y la señora allí que le daría muy difícil andar de otra manera, bueno, por lo menos por lo pongo de este tiempo, no sé si en esos tiempos tenía más robustez, da la impresión que sí, pero al fin y al cabo había una imposibilidad porque ella misma lo reconoce. Yo he perdido la costumbre de las mujeres y parece también que se había apagado la sexualidad entre Abraham y ella, de manera que no era algo habitual, así que no había una esperanza. De hecho, tanto así que ella se ríe. Y yo creo que también me hubiese reído porque es gracioso. O sea, ¿cómo me vas a salir con que a los 90 años va a tener un niño? Sería algo gracioso. Mis hermanos, Dios cumplió la promesa. Y recuerden que luego de haber pedido la promesa, después de haberle dado la promesa, se cumple la promesa. Sara queda embarazada, tiene un hijo. Y después de un tiempo el Señor se lo pide. Eso es increíble. Eso es increíble. Porque yo me pongo en ese lugar y muchas veces me pongo a pensar en eso y de esa cosa que uno como que se le hiela algo por dentro. Pensar en que su hijo tenga que sucumbir. Y además en este caso, porque todos sabemos que todo pasa por la voluntad de Dios, pero es que esta era clara y dicha, dame a tu hijo y sacrifícamelo. Y Abraham lo hace. Abraham lo hizo. Pero el Señor intervino y hubo un intercambio allí. Y hubo un intercambio. Es interesante tener esta idea del intercambio porque la vamos a ampliar un poco más adelante. Así que solamente la dejaré allí. Como por Abraham, solamente quiero recordarles esta interesante verdad. Esta declaración que van a encontrar ahí en pantalla. Debemos aprender del ejemplo de Abraham. Aprender a confiar en las promesas del Evangelio, aun cuando no podamos comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aunque no comprendamos, aunque eso suene un tanto ridículo, ¿qué sentido tiene un hijo? ¿Qué sentido tiene un hijo? ¿Qué sentido tiene que yo ya anciano tenga que criar un hijo y luego que me lo pida Dios? ¿Qué sentido tenía ese tipo de cosas? Pero Dios estaba ejecutando su plan. Más adelante en el tiempo vamos a encontrar al siguiente personaje que son los hijos de Isaac, es decir, los nietos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, pero el primero fue un adelanto de él que se metió con una sierva y tuvo a su hijo Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Yo le digo no, porque lo que Dios va a hacer y lo que Dios determina hacer es algo que parezca imposible, pero lo termina haciendo. Para poder él tener a su pueblo tiene que suceder lo imposible. Ahora, luego vamos a encontrarnos que ese hijo de él, Isaac, va a tener unos hijos, va a tener un par de gemelos, un par de mellos. Un parto de mellizos. Ahora, vaya haciéndose la idea. Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Le da un solo hijo. Esa nación va a ser grande. Le da un par de mellos. Y solamente con uno es que va a tratar. Tú te dices, bueno, ¿y esto cuándo va a ser? ¿Cuál es este pueblo grande? Si ya vamos 2 generaciones y nada más vemos uno solo. Y luego de 2 se coge uno solo. Vemos que esto parece no avanzar. Pero Dios no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es fiel, Él está haciendo su obra, está trayendo a su pueblo.
Isaac, el hijo de Abraham, se casa con Rebeca, tienen 2 hijos, Esaú y Jacob, y el menor recibe la bendición de su padre. Por medio de él seguirá la línea de la promesa. Ahora, ustedes tienen que pensar, algo tenía que tener Jacob para que fuera elegido por el Señor. Si usted hace un análisis rápido, Jacob era el más malo. Jacob era terrible, empezando por su nombre, usurpador. ¿Quién se quiere llamar de ustedes aquí usurpador? O la usurpadora, que es una novela, ¿no? Una novela. Mi hermano, cuando yo estaba en el colegio no existía el internet, nada más había 2 canales y usted veía una cosa o la otra y la usurpadora la daban en uno de los 2 canales. No había más nada que ver. De hecho, era lo que usted tenía como comentario al día siguiente en clase. ¡Hey, te viste! Y lo que se veía en un programa se reunían y los del otro se iban para el otro combo. Y se ponían a hablar lo que veían en un tipo de programa. Así que yo sé que ustedes también pasaron por eso. Mis hermanos, Jacob era un hombre de un carácter totalmente reprochable. No era un hombre de un carácter firme. Tanto así como he dicho, su nombre lo afirmaba, se llamaba usurpador. Y esto nos muestra otro principio que se cumple de manera constante en la Escritura. Dios no elige a la gente por sus méritos. Dios los elige por su gracia, porque Él quiere. Y eso es una bendición para nosotros. Porque no nos llamamos Jacob ni usurpadores, pero sí que lo somos. Sí que lo hemos sido. Así que es bueno para nosotros saber eso. Romanos 9 del 10 al 13 nos dice, y no solo esto, Romanos 9 del 10 al 13, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es de Dios que tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. En un análisis vuelvo y digo, rápido, Jacob realmente no sería visto como bueno. Jacob todo el tiempo estuvo peleando con Dios, hasta literalmente se nos presenta la lucha con el Señor. Todo el tiempo fue necio al Señor. Ah, no, si tú me bendices que yo te voy a creer. Si no, no. Vemos esas actitudes de Jacob, altivo, tramposo, doblemente tramposo. Se hizo ay no me dieron a mi esposa, la que yo quería. Entonces le dieron la otra y luchó por la otra. Luego también la sierva de la una, la sierva de la otra. O sea, el hombre en comportamiento, en carácter, era bastante reprochable. Pero el Señor lo escogió. Si somos cristianos hoy, mis hermanos, no se debe a que seamos mejores que otros. Lo somos sencillamente por la soberana elección de Dios. Lo somos por la soberana elección del Señor. Pasemos al siguiente personaje. Estamos viendo ahí en Génesis, estamos ya a punto de terminar Génesis con el último personaje y es por medio de José. La historia sigue con la descendencia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, tuvo 4 mujeres, por decirlo así. Tuvo una esposa la cual amó, que fue Raquel, pero su primera esposa fue Lea. Y tuvo a las siervas de estas 2 mujeres. Es una historia que no tenemos tiempo de explicarlo. Esto no le da a usted razón para tener 4 mujeres. El Señor le dio una sola para que usted sea fiel con ella. Así que eso es todo lo que tengo que decir. Pero esta es la historia que está contada en la Escritura. Este hombre tuvo 12 hijos y el número de hijos, aunque es mayor que el de su papá y el de su abuelo, su papá 1, su abuelo 1, su papá tuvo 2 hijos, él tiene 12. Bueno, 12 no son un pueblo. Todavía no vemos el pueblo de Dios que se ha completado. Vemos un grupo más grande, pero no vemos algo extremadamente grande. Todavía no da para que sean un pueblo. Dentro de esos hijos, mis hermanos, él tiene uno en particular que se llama José, el cual la parte final del libro de Génesis se va a encargar de contarnos de la historia de José. Cómo él fue en un momento el menor de sus hermanos, después tuvo un hermano que fue menor que él llamado Benjamín, pero en un momento cuando él era el menor, ese hijo era el más amado por su padre porque era el hijo de su esposa amada, que era Raquel. Y este muchacho, en este cuidado que tenía el papá y demás, se ganó la enemistad de todos sus hermanos. Todos sus hermanos lo odiaban. Y sus hermanos odiándolo siempre no querían nada con él. Hasta que llegó un momento donde la historia nos cuenta que él fue vendido como esclavo con una intención previa de sus hermanos de querer matarlo. Terminan llevándolo
esclavizado, termina yendo a Egipto. En Egipto es un esclavo en una casa, prospera en ese lugar, Dios está con él, prospera en todo lo que hace, se gana la confianza de su patrón, pero la esposa del patrón quería algo más que el servicio de este hombre. Así que lo seduce continuamente y ante la negativa de este hombre, termina ella haciendo creer que ha sido violada por este muchacho y termina metiéndolo preso. Pero Dios nunca dejó de estar con él, Dios está con él. Esa es la historia que nos presenta de José, que está el Señor allí con él todo el tiempo, aun cuando fue un esclavo, aun cuando estaba en la cisterna, aun cuando estaba en casa de Potifar, aun cuando luego estuvo en la cárcel y posteriormente por un asunto muy puntual, algunos ya se saben la historia, termina él convirtiéndose en el hombre más importante después del faraón en Egipto. Cuando a este hombre le sucede eso, y después cuando él les descubre a sus hermanos que él es José, el que ellos habían vendido, el que ellos habían tratado de la manera que lo tratan, sus hermanos tuvieron miedo, porque dijeron, ahora que es poderoso, se las va a desquitar. Y yo creo que en el fondo todos a veces, cuando leemos por primera vez la historia de José, quizás quedamos un tanto decepcionados, porque muchos en nosotros se puede despertar el deseo de venganza. Es la hora, conde de Montecristo, ataca. Pero no lo hace. Porque él no es el conde de Montecristo, porque es José, un hombre usado por el Señor. Pero esta es una novela literaria, ¿no? Aclaro, no me vi la novela actuada, me vi la novela literaria del conde de Montecristo. Me la leí, pero no ataca y no busca venganza y de quitarse de todos aquellos que le hicieron mal, sino que lo que él pretende es mostrar la bondad del Señor. Mis hermanos, vamos a Génesis, capítulo 50, el último capítulo del libro de Génesis, versículos 19 y 20. Los hermanos están asustados, este va a tener represalia contra nosotros y él les dice, pero José le respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida ¿de quiénes? De muchas personas. Entonces el libro, ¿cómo termina? ¿Cómo está terminándonos? Con Dios prometiendo o usando los medios que sean necesarios para él salvar a muchas personas. Recuerden que Dios se tiene y ha prometido tener un pueblo para sí. Y si él no hubiese tomado este asunto con José, ¿cómo se habría podido salvar este grupo que él tenía? Claro, el Señor tenía un plan que se iba a cumplir, evidentemente, pero lo hizo de esta manera. A nosotros nos hubiese parecido, bueno, ¿y por qué el Señor simplemente no les dio que todas las demás naciones estuvieran pasando hambre, pero a este pueblo le creció una gran cosecha? Bueno, porque el Señor es el Señor y Él lo hizo así. Y esta historia nos presenta, no la historia de José el vencedor y de un carácter formidable, que aún en la cárcel Dios lo bendecía y cuidaba de otros presos. Sí era todo eso ese hombre, pero Dios estaba haciendo un propósito por medio de él. Salvar a mucho pueblo, salvar muchas vidas. Por eso no es rencor, aunque en un principio él estuvo luchando, estuvo queriendo vengarse, pero la obra que el Señor quería hacer por medio de él, evidentemente, era mayor y se iba a desarrollar. Así que, mis hermanos, Dios siempre interviene para asegurarse de que las promesas del Evangelio sean protegidas, aunque no siempre entendemos cómo lo hace. Tal vez pensemos que había formas más fáciles en las que pudo haber protegido a su pueblo en los días de José. Por ejemplo, ¿por qué no detener la hambruna en vez de permitir que José fuera esclavizado y aprisionado? Pero aun cuando no entendamos los propósitos de Dios, podemos estar seguros de que están diseñados con amor y nos garantizan que la voluntad de Dios se cumple. Nada, ni la maldad humana, ni una terrible hambruna o cualquier otra cosa puede impedir que se cumplan sus promesas del Evangelio. Mis hermanos, en estos tiempos nosotros escuchamos movimientos políticos en nuestra nación, no hablo de otra, donde parece que cosas puedan cambiar a futuro. Y nosotros nos podremos estremecer. ¿Qué va a suceder con nuestro negocio? ¿Qué va a suceder con nuestro trabajo? ¿Qué va a suceder con cualquier cosa? Pero tenemos que seguir confiando que el Rey está sentado en su trono y que somos su pueblo. Y lo que sea que pase, aun cuando fuera una gran hambruna, el Señor tal vez no nos dé un sueño de unas 7 vacas gordas y 7 flacas, pero promete y nos ha dado su palabra para asegurarnos y que podamos confiar de que Él va a estar con nosotros. Al final, Él mata al dragón y rescata a la princesa. Y nosotros somos esa iglesia, su pueblo, su doncella a la cual Él va a rescatar.
Por eso luego de haber aparecido, de haber terminado con este cierre tan maravilloso, empieza el libro de Éxodo y nos dice, todavía siguen en Egipto, pero ya su condición cambia. De estar siendo libres y bendecidos, pasan a ser esclavos. Se olvidaron de José, se olvidaron de lo anterior y terminan siendo esclavos. Génesis concluye con el pueblo, la familia de Jacob siendo bendecidos en Egipto. Luego se muestra al pueblo de Dios, a los descendientes de Jacob, esclavizados en Egipto. El pueblo empieza entonces a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Pero ¿acaso podría ser eso posible, mis hermanos? Y tengamos eso en mente. ¿Podrá ser posible que Dios se olvidará de nosotros? ¿Te acordarás, Señor, de tu pueblo? ¿Te acordarás, Señor, de tu siervo? Dios, mis hermanos, de ninguna manera se le olvidará a su pueblo. Y lo que ahora emplea es un nuevo siervo, un nuevo personaje aparece en el libro del Éxodo para convertirse en el libertador del pueblo. A este Moisés Dios se le revela en Éxodo, este hombre llamado Moisés, ese instrumento del Señor para rescatar a su pueblo. En Éxodo 3:14 Dios le dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, añadió. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. En medio de una penumbra que tiene el pueblo, no sabe qué va a suceder, Dios se revela y le da a conocer su nombre. Yo soy, yo era, yo soy, yo seré. Yo seré lo que seré, yo soy lo que soy, yo he sido, yo he sido lo que he sido. Creo que así se dice. Él es, ayer, hoy, por los siglos, el mismo. La palabra que allí se emplea es el tetragramatón que dice YHWH, que se traduce como Yahvé o como Jehová, según la traducción. Pero la Biblia, mis hermanos, cuando nos presenta este nombre de Dios, esta presentación que hace el Señor, hermanos, si usted estuviera narrando una historia, esta es una tremenda presentación de un personaje. Cuando leemos Génesis nos dice, en el principio era Dios. Y cuando vemos al principio de Éxodo nos dice, es que yo era y yo soy. Para tu presente, yo soy. Tú vas a encontrarte con un faraón que tiene muchos dioses, pero recuerda, yo soy, y yo soy va contigo, y donde quiera que vaya, yo soy está allí. Aquel que vimos en Génesis que no nos presenta y nos dice, en el principio Dios ya existía, porque Él es eterno y existe desde siempre y para siempre. No dice eso, nos dice, yo existo y yo creo. Y ahora le dice, yo existo y yo estoy. Yo existo y yo estoy contigo. Yo soy va a estar contigo. Yo soy va a estar caminando contigo. Recuerden, lo que estamos viendo hasta ahora es Dios estableciendo a su pueblo, y para que su pueblo, Él establecerlo, tienen que tener claro que Él va a ser el Dios de su pueblo, y aquí se le está presentando por medio de Moisés. Dios revela entonces parte de su carácter, empieza a mostrarse quién es Él. Y eso nos recuerda una vez más otro tema importante en la Escritura que tenemos que tener siempre presente cuando la leamos. El protagonista, el héroe de principio a fin es el Señor. El que mata al dragón y rescata a la princesa. Él es el protagonista. En ocasiones perdemos el enfoque al preguntarnos precipitadamente, ¿qué me dice el pasaje? Sin embargo, una mejor primera pregunta es, ¿qué me dice acerca de Dios? Entonces, a menudo la aplicación para nosotros será muy obvia. La Biblia es, sobre todo, un libro que habla de Dios. Empezamos por ver qué nos está hablando de nuestro Dios y yo saber entonces, en consecuencia, qué me quiere decir a mí por medio de lo que Él es. Mientras Él es un Dios paciente, como yo luzco habitualmente, tal vez impaciente, pero confío y descanso en un Dios que no es como yo. Después de esto, mis hermanos, recuerden, el pueblo está preso, su pueblo está allí esclavizado, sometido a una nación pagana, y tenemos por el otro lado a una figura que aparece como aquel que el Señor quiere usar como el libertador. Es el instrumento de Dios para libertar a su pueblo. Así que Dios va a salvar a su pueblo. Y es lo que vamos a encontrar en primer lugar, esa salvación por sustitución. Lo que llamamos o conocemos como la Pascua. El pueblo de Dios estuvo cautivo y por medio de ese siervo Dios le traerá libertad. Dios envía 10 plagas. Le envía no una sino 10. Manera para que estas personas su corazón se ablande, el faraón diga, vamos a dejar a esta persona, pero dice el texto claramente que Dios endurecía el corazón de faraón. Y uno a uno, si hiciéramos un estudio exhaustivo, vamos a ver cómo cada aparente dios importante de la mitología egipcia fue derribado, derrotado en cada una de esas plagas.
Y Dios una y otra vez mostrando que Él era el Dios verdadero, mostrando a su vez de que Él venía a libertar a su pueblo, mostrándole, dándole testimonio al pueblo pagano de que Él era Dios, el único Dios que existía, y a su pueblo que Él era su Dios y que podían confiar en Él. Los israelitas, mis hermanos, no habían sido escogidos por sus méritos, sino porque Dios así lo quiso. El pueblo estaba aprendiendo, y eso lo podemos ver posteriormente cuando adoran un becerro. Recordarán ustedes que en Éxodo luego nos muestra que adoran un becerro. El pueblo nos va a mostrar allí que ellos estaban seguramente aprendiendo en Egipto a adorar a otros dioses. Así que no fue porque ellos se habían mantenido fieles, no fue porque ellos eran un pueblo bueno y que el Señor decía, es que este es mi pueblo, yo no voy a encontrar un pueblo más bueno que este, no. Fue porque Dios había determinado y estaba siendo fiel a cumplir su pacto. Es por el Dios que les prometió ser su Dios que ellos van a ser liberados. La última de las plagas anticipa un acto maravilloso del Señor para salvar a su pueblo. Todas las demás plagas le sucedían a los egipcios, pero el pueblo del Señor, en la gran mayoría de ellos, no sucumbía, pero algunas sí. Si se iba la luz con el eclipse, afectaba también al pueblo. Pero ahora llega la última plaga. Ellos han visto que algunas de las plagas, el Señor los liberta y no les pasa nada. Pero algunas otras sí ven que les pasa algo. Y esta última habla de que Dios va a matar al primogénito de cada habitante de esa región. Porque decimos, va a matar a los de los egipcios, pero había una realidad. Era a aquellos que tuvieran una marca sobre los dinteles o sobre el marco de la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque dice que algunos vecinos siguieron este asunto, nos da como la impresión. Pero también nos dice que todos aquellos que tenían la marca, cuando el ángel del Señor viniera a ejecutar su juicio sobre la casa donde no tuviera la marca, era que iba a entrar, iba a matar al hijo primogénito de esa casa. Así que lo que Dios les dice a ellos es, coman, preparen esta comida, es un cordero, tienen que allí sacrificarlo, vertir su sangre y con la sangre de ese cordero van a marcar el dintel de la puerta y cuando el ángel pase a emitir su juicio, aquellos que tengan la sangre del cordero sobre ellos van a ser salvados. No va a aplicarse sobre ellos el juicio. Para los que no tengan la sangre del cordero en el dintel de su puerta, va a entrar y el juicio del Señor va a venir sobre ellos. Tenemos claridad hacia dónde nos apunta eso, ¿verdad? Hacia aquellos que creen en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, y creen en ellos, son salvados. Porque si no es por la sangre del Cordero, teníamos sobre nosotros el mismo juicio. El juicio del Señor sobre nosotros, pero la sangre del Cordero es la que nos limpia de todo mal, perdona nuestros pecados y nos salva, nos rescata de no recibir la ira del Señor. Pero aquellos lugares donde no estaba, vino el ángel y aplicó ese juicio. Mis hermanos, salen ellos corriendo, comen un pan, hicieron un pan de levadura porque sabían que ellos que después de esto tenían que salir a toda prisa. Están los elementos también del vino que allí participaron para celebrar esto, y es lo que siempre el Señor posteriormente les dijo a ellos que estuvieran celebrando como parte del pueblo. Es en esa celebración cuando Jesús reúne a los suyos y les dice, esta es la última que yo voy a compartir con ustedes, y les celebra, pero les da no un reemplazo, sino una instrucción de a dónde apuntaba esa celebración. Él es ese Cordero. Por eso cuando vemos a Cristo que celebra la maravilla, esa Pascua con los suyos, no nos presenta que comen cordero. No se menciona por ningún lado el cordero. ¿Por qué? Porque Él era el cordero. Hay pan, hay vino, pero el cordero es Él que vino a quitar todo pecado, que vino a quitar el pecado del mundo. Con este gran acto salvador de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento se les enseña a los israelitas un principio muy importante. Dios salva por sustitución. Su pueblo merece morir por su pecado, pero alguien en su lugar ocupa ese lugar y muere en su lugar. Esta es una preparación para un mayor acto de rescate ante el cual la Pascua es solo una sombra. Pero no solamente es la salvación por sustitución que se nos presenta aquí, sino que ahora se nos presenta que Dios va a salvar a su pueblo a través de la conquista, cuando vemos el cruce del Mar Rojo. Esta historia la voy a narrar mucho más rápido. Recordarán ustedes, el pueblo es liberado. Faraón, cuando ve a su hijo muerto, cuando se mueren estos primogénitos, en un acto de desespero le dicen que se vaya esta gente. Salen corriendo, se van a toda prisa, van cruzando, van camino a irse hacia la tierra que el Señor les había prometido. El Señor les mostraría, y de repente se encuentran ante una aparente emboscada. Tienen al Mar Rojo al frente, montañas al lado y lado, y vienen los egipcios tras de ellos a perseguirlos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder? Una vez más la angustia entra
en juego, el desespero. ¿Cuál nosotros que somos prometidos de que el Señor nos va a dar salvación y nos desesperamos continuamente? El pueblo le da este agite, se agitan, pero el Señor les rescata, haciendo que el mar se abra en dos. Pasaron ellos, pero antes de eso el Señor les dice, estos egipcios que hoy ves aquí, no los verás nunca jamás, no los volverás a ver. Y el pueblo va y cruza, y cuando ellos pasan, viene el pueblo, los egipcios, estos soldados egipcios tras de ellos, y el mar se cierra y los termina ahogando. Y evidentemente no volvieron a ver más a estos egipcios. El Señor les rescata, el Señor interviene para que su pueblo así sea salvado y no dejara de existir, sino que permaneciera con vida. El Señor, mis hermanos, salvó a su pueblo. No hubo ninguna fuerza que pudo detener el plan de Dios para que Él salvara a su pueblo en esa ocasión. El mar, ese mar que estaba allí al frente, no lo detuvo. Las montañas no fueron resguardo para el pueblo. Al contrario, se estaba convirtiendo en enemigos porque le tendieron una trampa. Los enemigos reales venían detrás de ellos, pero el Señor mostró ser el salvador de su pueblo, abriendo el mar en dos. Mis hermanos, para el plan que el Señor hizo para redimirnos a nosotros por medio de nuestro Señor Jesús, nada tampoco lo pudo detener. Una vez más, el acto redentor prefigura lo que Dios va a hacer mediante la muerte de Jesús. Estuvimos esclavizados por los poderes del pecado y de la maldad, pero Dios los derrotó por medio de la cruz. Nos rescató de los poderes del pecado y nos hizo libres. Es interesante porque no quiero decir que eso represente exactamente lo mismo, pero podemos tener en mente que cuando va Moisés allí, tiene un palo en su mano. El Señor le dice, ya te di, dale con eso, ábrele, extiéndelo para que se abra el mar en dos. Y parecía como un palo normal, un bastón normal. Y cuando vemos nosotros la cruz, es solamente un madero que parecería una cruz normal como todas las que habían sido talladas en esos tiempos para matar a muchos criminales. Así que como elemento parecería un elemento ordinario más. Pero era lo que Dios estaba usando, era el poder de Dios allí manifestado para vencer definitivamente a las tinieblas. Lo mismo que en ese momento ese palo en la mano de Moisés era lo que Dios estaba utilizando como instrumento para traerle la salvación a su pueblo. Como escribe Pablo en Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Dios ganó. Por último, mis hermanos, el pueblo de Dios. ¿Cómo llegamos a esta conclusión del pueblo de Dios? De este acto salvador, el pueblo no va directamente a la tierra prometida, sino que avanzarán y estarán en completa dependencia del Señor en tanto llegan al lugar de Dios. Recuerden, el reino se compone de pueblo de Dios, lugar de Dios, la bendición de Dios y el rey en medio del pueblo en ese lugar y todo. Hemos visto hoy nada más el pueblo y la semana entrante estaremos viendo los demás elementos. Como les dije, yo concluía hasta Éxodo 19 y cito Éxodo 19 del 4 al 6, lo leo. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Mis hermanos, el autor Tolkien, quien era una persona que era un cristiano bastante acérrimo, que en su historia fantástica del Señor de los Anillos tiene su intención de mostrar la lucha entre el bien y el mal y cómo el bien le vence al mal. Y ustedes verán que él utiliza una ilustración como esta cuando sobre alas de águila son rescatados aquellos que están a punto de morir. Y de repente a través de una figura que es especie de mago que representa salvador muchas veces para estos que son los buenos, en unas ocasiones es a través de unas alas de águila que él trae para que estos reposen allí y sean llevados a un lugar seguro. Y esta idea la rescató esta persona de este asunto. Y es lo que Dios está diciendo. Tú viste como un hombre extiende un palo, le dice al mar, el mar se abre. Y anteriormente unas plagas, y Dios dice, es que yo los estaba llevando sobre unas alas de águila. Por eso lo vamos a ver cuando posteriormente Ruth va a decir, es que me he venido a reposar, a refugiar bajo las alas del Todopoderoso. Es esta figura del Señor siendo un resguardador de su pueblo. Yo los estuve guardando para que ustedes sean mi especial tesoro de entre todos los pueblos. Él los escogió porque Él quiso. Dios al liberar a su pueblo lo hizo su pueblo especial.
La promesa de hacer de ellos una nación grande se ha cumplido. El libro se llama, mis hermanos, el Éxodo, pero es hasta el capítulo 18 que vemos el Éxodo, porque fue la salida, ¿no? Que significa Éxodo de Egipto, pero ahora ellos van a terminar dando vueltas en el desierto, pero el Señor estaba allí con ellos. De allí en adelante, y aquí lo dejo así como tarea para la próxima semana, vamos a encontrar la siguiente dinámica en el libro de Éxodo. Vamos a encontrarnos allí, una figura que sigue, eso, gracias. Vimos el Éxodo, en el libro de Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 18, y ahí vemos al Dios que libera. Posteriormente luego vemos al Dios que exige, que le dice a su pueblo cómo tiene que vivir, y es dándole el Señor la ley. Y posteriormente vamos a ver que el Señor se acerca a su pueblo en el tabernáculo que les manda a construir, donde Él va a estar. Esa es una estructura allí como rápida que podemos ver del libro de Éxodo. Como vemos, mis hermanos, es Dios el Rey que gobierna y bendice a su pueblo. Les va a dar la ley, va a estar en medio de ellos, pero eso lo veremos semanas siguientes. De esto trata el reino parcial. Da luces acerca de aspectos del reino de Dios, pero no es completo. Nos muestra que este reino requiere de un pueblo y Dios se ha encargado de salvar y de tomar a su pueblo para sí. Vimos, mis hermanos, de qué manera llegó este pueblo a ser el pueblo especial de Dios. Pero ahora yo les pregunto, ¿de qué manera entonces tú y yo venimos a ser parte del pueblo especial de Dios? ¿Por medio de quién? Anote esta cita, Tito 2, del 11 al 14. Si es posible, memorícela. Para cuando la próxima vez le pregunte, ¿usted por qué ha llegado a ser pueblo de Dios? Esta puede ser una cita que responde eso. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios descendió, se hizo carne para rescatar a este su pueblo, dando Él su vida por nosotros. No solamente fue a través de la sustitución, tomando Él nuestro lugar en la cruz, sino que también por la conquista, porque Él venció, dice la Escritura. Él mató al dragón. Y al final nosotros vemos esa bello cierre, cuando vemos cómo el Señor destruye a nuestro enemigo y cómo nosotros somos rescatados para siempre de las acechanzas del enemigo. Somos finalmente rescatados para estar con nuestro Rey por siempre.